Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Un saludo especial a los alumnos de quinto de secundaria con quien desarrollamos el curso de literatura. El día de hoy hablaremos del Renacimiento. En este caso lo vamos a orientar y observar desde el campo de la literatura. Recuerda que también está la historia en la cual este periodo literario se analiza a profundidad. El Renacimiento, veamos por una ubicación o por un contexto el más amplio para poderlo entender. Es el periodo literario que sucede en la Edad Media en Europa, conocido como el Renacimiento. Se inicia a partir del siglo XVI, bueno, tiene raíces en el siglo XV y hasta el XIV incluso, pero su influencia en este caso va a ser hasta el XVII. ¿Ya? El término renacimiento empieza a usarse en Italia y más tarde se va a difundir por el resto, en este caso por Europa. El renacimiento es una etapa que produce grandes cambios sociales, económicos, que van acompañados con un desarrollo artístico y cultural. Por supuesto que también acompañan a este periodo los avances geográficos en la época, ¿no? El Renacimiento es propio de la inspiración del clasicismo greco-latino, del clasicismo occidental. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, podemos hablar de Homero, Platón, Aristóteles, Virgilio, Horacio, Ovidio, etcétera. Existe o va a prevalecer una concepción libre y activa de la vida, en este caso un sentido prepotente del hombre como personalidad creadora, ¿no? El renacer, el volver a nacer de los valores terrenos y una revalorización del arte desnudo, de preocupaciones moralizadoras y de postulados teológicos, ¿no? Recordemos que hemos hablado de Dante Alighieri muy a profundidad con su obra La Divina Comedia y habíamos mencionado que en ese periodo literario el punto teológico era fundamental, la participación de la iglesia desde el dulce estilo nuevo, la iglesia y la idealización de la mujer, ¿no? La idealización para considerar que ésta era perfecta. A diferencia del Renacimiento, donde ya tenemos como base el humanismo de Petrarca, aquí también lo vamos a manifestar. El humanismo justamente pone en énfasis en que las acciones son realizadas por el hombre y que el hombre es un ser que se puede equivocar, que siente, que piensa y todo lo demás. Aquí también se va a manifestar a través del antropocentrismo. Otra acción o un hecho dentro del contexto es que en España se va a desarrollar en el siglo XVI. En este caso va a coincidir con el reinado de Carlos I y Felipe II. Y durante los siglos XVI y XVII, en este caso esto es conocido en la literatura castellana como el famoso siglo de oro. El Renacimiento significó un cambio en la forma de pensar. El hombre cambia su materia de pensar. ¿Por qué? Porque Dios ya no era el centro, ahora el hombre era el centro. Nicolás Copérnico también va a afirmar que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, ¿no? En contra de la teoría de Ptolomeo. Y Galileo le respalda a Copérnico y en este caso es condenado por herejía. Habíamos mencionado ya como antecedente que en el siglo XIV se manifiesta el humanismo, que es un cambio en la manera de pensar, ¿no? Y gracias a este humanismo es que se avanza un poco más en el arte y en la ciencia. Por supuesto que el objetivo del humanismo era encontrar la belleza. ¿Y dónde se encontraba la belleza? En el equilibrio entre la armonía, la belleza la identificaban con la armonía, el equilibrio y la proporción. La armonía de que todo sea acorde a lo planificado, acorde a lo necesario. Equilibrio entre el fondo y la forma. Entre el fondo, que era la intención, y la forma, que era la estructura. Y la proporción de que todos empiecen a desarrollar por igual. Tengamos en cuenta que la primera manifestación literaria es la lírica. Y dentro del periodo lírico vamos a encontrar la oda, la égloga, la elegía, la epístola incluso, que son manifestaciones literarias interesantes, ¿no? Y que ya las hemos visto cuando hemos hablado de teoría literaria.
En la lírica renacentista van a existir unos temas que son importantes, ¿no? El primero es el amor, el segundo es la naturaleza y el tercero es el tema mitológico. Cuando decimos el amor, hablamos de un amor idealizado, de un amor platónico, y que la poesía en este caso va a analizar, escudriñar los sentimientos del amado, los sentimientos del enamorado. En el caso de la naturaleza es el símbolo de la perfección y de la naturalidad. Recuerda que para el romanticismo también la naturaleza va a ser en este caso un símbolo de perfección, cercanía y inspiración y todo lo demás. La naturaleza para ellos, para los renacentistas, va a estar idealizada. Se va a concebir como algo más allá de lo natural o de lo normal. Y en el caso de los temas mitológicos es porque existe sí o sí una admiración por la cultura greco-latina, manifestando de una u otra forma su propio estilo, que en este caso va desde el carácter de la literatura renacentista. En la época lírica del Renacimiento vamos a encontrar bien marcado dos etapas. En este caso se acoge en España la nueva poesía italiana, teniendo en cuenta a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, una vida corta, una obra breve, una poesía intensa. Y Juan Boscán, al que se le debe la introducción definitiva de la métrica italiana. Y número 2, que destaca Fernando Herrera, que cantó al amor, al patriotismo con musicalidad, preocupado más por la forma, más por la métrica, y Fray Luis de León, gran conocedor de los clásicos, de la Biblia, y que en este caso va a anteponer la forma también, antepone el fondo, la intención, el motivo, la razón, la causa, antes que la forma. San Juan de la Cruz también aparece con este caso el nacimiento de la lírica ascético-mística, ¿no? Entre que creo y no creo. Bien, no vamos a desarrollar biográficamente los autores porque nos demoraríamos mucho, y recuerden que estamos en un video tutorial de unos 15 a 20 minutos. Entonces tratamos a grosso modo estos autores, y las dudas que queden en el camino pues las trabajamos propiamente en nuestras sesiones virtuales. De una u otra manera trabajaremos a profundidad este autor, sí o sí, en la videoconferencia, buscando enfatizar aquello que en el momento quede suelto. Garcilaso de la Vega va a revolucionar la métrica, como lo dice la plantilla, y la estética. Revoluciona la métrica y la estética de la lírica española al introducir nuevas estrofas: el terceto, el soneto, la lira, la octava real, el endecasílabo suelto, etc. Y con un rico repertorio de temas idealizados de la amada, sufrimientos del poeta, referencias mitológicas, prefiere las palabras usuales y castizas a los cultismos extraños en la lengua. Esto es muy característico de él. Recuerda que sobre este autor tenemos la égloga de Salicio y Nemoroso, una de las más importantes. Su gran mérito es introducir la poesía al itálico modo, ¿no? O al modo italiano. Por supuesto que este autor va a enfatizar mucho en estas nuevas tendencias líricas, pero no con el ánimo de convertir o transformar la métrica utilizada, sino con el ánimo de enriquecerla, de hacerla un poco más delicada, un poco más trabajada, un poco más sublime. Y como lo menciona la parte final de acá de su presentación, prefiere las palabras más cotidianas, las más comunes, las más trabajadas, a diferencia de los cultismos que en nuestra lengua pues va a sonar extraño, va a sonar irreconocible, es más, no va a ser entendible.
porque va a requerir de una interpretación, de una transformación, y para eso la literatura no estaría presta. Otro autor es Fernando de Herrera. Fernando de Herrera va a dedicar por completo su obra literaria a Leonor de Milán, que era la condesa de Gelbes, a la que él va a denominar Luz. Probablemente fue un amor platónico, ¿no? Parece que cuando ella murió le escribió 2 sonetos y una elegía, el cual está titulado De despedida, y dejó de escribir poesía para siempre, ¿no? Dedicándose a las obras de teoría poética. Herrera encarna el arquetipo del poeta culto, ¿no? Sobre todo su ahínco, su empeño, su afán de perfección y su orgullo. Este poeta es de una u otra manera muy importante. Hay que considerar que este autor va a poner de manifiesto, va a evidenciar estilos distintos, por, por llamarle de esa forma, ¿no? O por qué mencionamos un estilo distinto, porque, por ejemplo, poder mencionar que el autor Fernando de Herrera va a manifestar otra obra literaria. Podemos mencionar que este autor, por ejemplo, en Italia algunos le conocen con el apelativo de el divino. El divino. Este autor también va a tener una obra literaria titulada Elogio de vida y muerte de Tomás Moro. De una u otra forma sus novelas van a tomar puntos históricos importantes, ¿no? Por ejemplo, va a mencionar también este autor que el petrarquismo o las acciones literarias de Petrarca a través de su obra Cancionero, quizás para él fue un punto de superación, un punto de empeño. ¿Ya? Hablemos ahora brevemente de Fray Luis de León. Este autor, Fray Luis de León, para él los temas principales es el deseo de paz y armonía, que con frecuencia le faltaron en su vida pública, y el deseo de unión con Dios, ¿no? Para el agustino la vida es un sufrimiento y ve el cielo como una liberación. Fray Luis no es un poeta místico. Si se ve en sus obras un deseo de purificación, en este caso sería un poeta ascético. Este autor puede para nosotros generar una duda por su mismo nombre y hacernos la pregunta por qué está considerado, por qué es importante dentro de la literatura. Mencionar que este poeta de una u otra manera va a pertenecer a la escuela salmantina, es uno de los poetas más importantes de la segunda fase, en este caso del Renacimiento español, al igual que Fernando de Herrera y San Juan de la Cruz, ¿no? En sus obras literarias de este autor podríamos mencionar, por ejemplo, que él desarrolla de los nombres de Cristo, ¿no? Que es se convierte en una obra monumental, y también va a mencionar la participación en la obra La Perfecta
casado. Bien, también va a tener unas interpretaciones acerca del Cantar de los Cantares, que también va a despertar eh, grandemente su inspiración. Bien, en el caso de San Juan de la Cruz, quiere expresar con enorme intensidad la pasión del amor divino y el deseo y logro de unión con el amado, que en este caso es Dios, ¿no? Es fundamental el empleo que hace del símbolo cuando una experiencia no se puede expresar porque se carecen de palabras para ello, ¿no? Hay que dotar a las palabras que existen de nuevos significados. Los símbolos son palabras que en el lenguaje normal tienen un significado propio, pero en el lenguaje poético van a significar algo distinto. San Juan de la Cruz, en su poesía mística, lo que va a mencionar es esa pasión justamente que ya hemos mencionado por el amado, por el Creador. En la prosa renacentista, que también vamos a tratar de avanzar un poquito, va a mencionarse una narración realista y picaresca y algunos que otros libros de, eh, de caballería. Por ejemplo, la novela picaresca de Lazarillo de Tormes, que no vamos a tomarla en este momento porque nos faltaría tiempo, pero vamos a mencionar algunos puntos importantes. Esta obra es anónima, en las cuales hay un dato, ¿no? Los rasgos del pícaro. El pícaro, por su categoría social, era una persona procedente de los bajos fondos, es decir, es un antihéroe utilizado en la literatura como contrapunto al ideal caballeresco. Su línea de conducta está marcada por el engaño, la astucia, el ardid, ¿no? Que es el embuste, la trampa ingeniosa. Vive al margen de los códigos de honra propios de las clases altas de la sociedad de su época. Es decir, es una persona que podríamos considerarlo un parásito para la sociedad. La mendicidad como modo de vida, ¿no? La miseria, que constituye uno de los componentes fundamentales del género picaresco, y la soledad radical del pícaro, ¿no? El pícaro siempre está solo y se presenta en un único punto de vista sobre la realidad. En este caso va a considerar que el máximo bien que él tiene, o como pícaro que tiene, es la libertad. Recuerden, en la próxima sesión estaremos hablando acerca del Lazarillo de Tormes. Muchas gracias.